todos. Gracias. Yo me llamo Julia, trabajo en el Centro Cultural Iberoamericano y de parte de nuestro centro doy la bienvenida a todos aquí. Y antes de empezar, quisiera decir que, bueno, casi cada día organizamos algo muy interesante y útil para vosotros, como clases abiertas, conferencias, encuentros con nativos, muestras de cine y mucho, mucho más interesante, así que bienvenidos. Aquí en el chat ya veis el enlace para el web sitio de la escuela Expanish, expanish.com, y también os envío los enlaces para nuestro centro. Aquí está. Así que bienvenidos. Ahí tenemos todos los anuncios, horarios, etcétera. Y además, como formamos parte de la Biblioteca de Literatura Extranjera de Moscú, tenemos una colección bastante grande de libros, unos 4.000 casi, en ruso, español, portugués, catalán, euskera. Así que bienvenidos. Se puede prestar libros, llevarlos a casa y es gratis. Además, para los que no están en Moscú, se puede leer algunos libros en la versión digital a través de nuestro web sitio. Ahora lo escribo también. Ya está. Perfecto. Entonces, un comentario pequeño más. Por favor, escribid vuestras preguntas durante la conferencia o después y comentarios. Estaremos muy alegres de leer todo y contestar. Igual en Facebook, por favor, los que están viendo nosotros en Facebook también podéis escribir en los comentarios sus preguntas. Y ahora, con mucho gusto, doy la palabra al director académico de la Escuela Expanish, Gabriel. Bueno, muchas gracias, Julia. Bueno, buenos días, buenas tardes para ustedes, a todos. Mi nombre es Gabriel, como dijo Julia, yo soy profesor de español y soy el director académico de la Escuela Expanish en Buenos Aires. Nuestro centro, nuestra escuela Expanish, está en 3 lugares, tenemos 3 sedes. Actualmente estamos en Buenos Aires, en Barcelona y en Madrid. Yo soy el director de estudios de Buenos Aires, ¿sí? De la escuela de acá. Hoy lo que hacemos, lo que vamos a hacer hoy es, vamos a hacer una presentación sobre la influencia que tuvo o que tuvieron las inmigraciones sucesivas que recibimos en Argentina. Esta influencia, cómo se vio reflejada en el lenguaje, cómo se fue reflejada en el español. Y para eso tenemos a la profesora Rosana, que ahora voy a presentar, y ella les va a hablar de este tema tan interesante. Al final, como dijo Julia, pueden comentar o pueden hacer algunas preguntas por el chat y directamente los va a responder ahí Rosana. Espero que sea interesante para ustedes. Esto es un ciclo de algunas charlas que damos en Expanish, de diferentes temas que sean característicos con el español, que trabajamos, que hablamos, que usamos acá en Argentina, especialmente en Buenos Aires en particular, el español rioplatense, ¿no? Estas características de un español un poco diferente que otras variedades dialectales como las de España, bueno, las de México o de otros lugares. Así que esta influencia creo que es algo bastante interesante y particular del español. Bueno, bienvenida Rosana. Muy bien, muchas gracias a los dos, a Julia, gracias Gabriel, y bueno, hola a todos, ¿dónde están? Paso a compartir para luego continuar con mi saludo. Muy bien, ahí está. Sí, este es un tema apasionante para mí en todo lo que tiene que ver inmigración, me gusta mucho, lo aprendí, lo fui aprendiendo y siempre aparecen cosas nuevas. Entonces va a ser lindo compartirlo con ustedes y por supuesto la influencia de la inmigración, pero más específicamente con lo que tiene que ver con la lengua, ¿sí? Ahí es donde vamos a apuntar y vamos a tratar de llegar hasta ese lugar. Bueno, muy bien. Aquí tenemos algunas muestras del título. Nosotros vamos a terminar hablando del cocoliche. Es una de las
de las lenguas, interlenguas, veremos, que permitió, o sea, que los italianos, la lengua italiana dejó su huella en el español que nosotros hablamos en el día de hoy, en el español rioplatense, en el castellano, en la lengua de los argentinos, como se nombra en diferentes maneras. Muy bien, lo que tenemos aquí es, bueno, un poquito de imágenes de aquí de Buenos Aires principalmente, que caracterizan seguramente ustedes, si han visto en algunas publicaciones donde promueven el turismo a Buenos Aires, va a estar presente muchas de las cosas que vamos a ver hoy. Pero me pareció importante para mí ir mucho más atrás de la inmigración a la que vamos a llegar, porque como llegó, vamos a hacer un camino rápido, a pasos largos, vamos a hacer pasos largos en la historia, pero el primer contacto que tuvo el español de España, el español de la península, en el continente americano. El primer contacto fue a través de este viaje que hizo Colón, pensando que iba a llegar a la India, a las Indias, pero se topó con el continente que no conocía, fue el primer contacto entre el español que traían, la lengua, hablando de lengua, con las lenguas americanas. Muchísima cantidad de lenguas ya estaban en el continente, fruto de, o sea, lo que utilizaban los locales, los indígenas, los grupos americanos que estaban aquí en el continente. Pero este fue el primer contacto. Esta imagen intenta mostrar esa cantidad de lenguas americanas, esta cantidad de lenguas que estaban ya antes de que llegara los españoles, de que llegara la conquista de este continente. Y ellos pensaban que iban a la India y la historia dice que iban preparados con algunos intérpretes para poder comunicarse, pero cuando llegaron aquí se dieron cuenta de que no era posible la comunicación. Y bueno, hubo momentos para ver cómo hacían para poder comunicarse, cómo se entendían con los nativos, con los naturales de este nuevo continente. Lo resumí en dos momentos. El primer momento, cuando vieron que era difícil la comunicación, y la forma de, mandaron, por ejemplo, mandaron a solicitar a España que envíen personas para poder enseñarles a los nativos el español, para castellanizar a las personas, a los grupos que estaban aquí. La manera que tenía España en su reconquista, en la conquista, en su tiempo, era castellanizar a través de la catequización. Entonces eran grupos religiosos los que llegaron, los que vinieron luego para enseñar la lengua española. Para este entonces ya se usaba el español con algunas personas, por supuesto con algunos grupos, pero era un español de contacto, era una lengua de habla solamente. Entonces, y pasó algo de que los grupos que venían a enseñar, a educar aquí al continente americano, lo hacían a través del latín. Ellos castellanizaban y enseñaban, catequizaban a través del latín. Entonces, la realidad era otra, ya que aquí lo que podían, el español que se podía usar para este momento era un español de uso, no había algo formal. Ahora
hay otro momento. Al ver la realidad con la que se encontraron, la decisión fue que los misioneros o estos religiosos que venían, la decisión era, bueno, ahora nosotros, en lugar de castellanizar o de catequizar con español o con latín, ya que no iba a ser posible de esa manera, vamos a estudiar las lenguas que están ya en el continente. Bueno, vamos a estudiar las lenguas, pero yo puse, ¿cuál? ¿Cuál de las lenguas van a estudiar? ¿Qué lenguas van a estudiar esta gente? Había muchísimas. Hicimos más o menos un recorrido, muchísimas lenguas locales para estudiar. Perdón. Pero ya en el continente se destacaban grupos mayoritarios de lenguas locales que también a través de la conquista o de pasar a tomar como rehenes como rehenes a otras tribus más pequeñas, todo esto aquí en el continente, se destacaron. Fueron las lenguas generales que se destacaron aquí en el continente americano. Y esas lenguas fueron el náhuatl en la región de México, el quechua en la región de Perú, México y sus alrededores, Perú y sus alrededores, y más, en 1500 más adelante fue el guaraní. Estas tres lenguas fueron las mayoritarias, fueron las que más conquistas de los alrededores tenían y sumaban personas que se comunicaban y que usaban estas lenguas. Entonces los religiosos optaron por aprender estas lenguas generales para el trabajo de castellanización. Y para el trabajo de catequizar, ¿no? a los pobladores de América. Y bueno, mirando de esta manera, parecía bueno, porque todo el desplazamiento del español a través del continente estaba de la mano de estas lenguas naturales, que aparentemente no se iban a perder, aparentemente al usarlas, los que venían, se iban a mantener. Pero bueno, más o menos no fue tan así, porque más adelante, en el 1700, Carlos III tuvo una diferencia con las órdenes religiosas que estaban aquí en América y sacó algunas órdenes religiosas y ordenó algo contrario, ordenó castellanizar a toda la población que estaba aquí en América y eliminar las lenguas indígenas. Bueno, eso fue algo completamente contrario a lo que se estaba haciendo. Por supuesto no fue absoluto, porque aunque estaba esa orden, sacaron todo, eliminaron reservas, eliminaron instituciones donde se enseñaba, donde los monjes o los religiosos aprendían la lengua local y enseñaban el español, pero enseñaban al que quería, no era algo impuesto hasta este momento, pero a través, después de este tiempo y de esta orden que llegó de España, se dejó de lado la enseñanza o el aprendizaje de las lenguas locales y se castellanizó. No es algo que, como dije antes, absoluto, porque hasta el día de hoy nosotros tenemos en la América hispanohablante muchas lenguas locales, muchas lenguas. No todas las que tendríamos que tener, creo yo, o las que se tendrían que mantener, pero todavía mantenemos la lengua. Entonces, bueno, después de este viaje rápido del español hacia América, podemos decir que el continente hispanohablante, después de estos 300 años desde los comienzos, habla castellano.
habla español. ¿Pero qué español habla? Habla un español mestizado. Así como la cultura es mestiza, también la lengua. No es el español puro, no puro, sino el español que vino de España, sino es el español atravesado por las lenguas naturales de aquí, las lenguas que hablaban los pueblos que habitaban o que habitan el continente americano. Bueno, con esta introducción rápida, nos vamos a centrar, ahora nos vamos a ir a lo que nos compete más a nosotros, vamos a bajar a Argentina, vamos a, por supuesto, el proceso de formación de los países fue en este tiempo, en el 1800, muchos países como Argentina, lo que después fue Argentina, rompió el lazo político que tenía con España y se transformó en un país, en una nación. No fue cosa fácil, como todo, pero podemos decir que con lo que tiene que ver con la lengua, fue una etapa también de transición, una etapa de decir, bueno, ¿qué identidad tenemos como país con respecto a la lengua? ¿Qué lengua tenemos? ¿Cómo está compuesta nuestra lengua? Fue ese uno de los temas a finales del siglo XIX con respecto al habla de los argentinos. Y a eso se le sumó, finales del XIX y comienzos, las primeras décadas del siglo XX, se le sumó otra modificación a lo que teníamos, a lo que había, a la lengua que se hablaba, esa lengua mestiza, esa lengua del gaucho, del criollo. Se le sumó otro acontecimiento y fueron las migraciones, fueron las inmigraciones, principalmente de Europa, pero no solo de Europa, también era un continuo de inmigración de otros países de América también, pero nosotros vamos a ir por el camino y vamos a prestarle más atención a las inmigraciones que vinieron de Europa y principalmente de un país. Acá tenemos un detalle de los censos para ver. Yo voy a marcar aquí, aprendí a usar esto. Vamos a ver. Para centrarnos principalmente por aquí, en este grupo de datos. En este grupo de datos. No tengo mucho. Ahí va mejor, ¿no? Sí. Bueno, en este grupo de datos. ¿Por qué? Miren los porcentajes como de extranjeros que llegaron a nuestro país y cómo la población de Argentina, porque Argentina en la parte política abrió las puertas para esta inmigración, era necesario poblar el país, se necesitaba mano de obra, pero así también la entrada de tanta gente, por supuesto, que modificó muchas áreas, pero principalmente la lengua, ¿no? Lo que nosotros estamos tratando de entender ahora. Entonces, la cantidad de extranjeros que fueron entrando en estas dos grandes oleadas, se les llama las dos grandes oleadas de inmigración a la Argentina. Como vemos, antes también hubo y luego también, pero nos vamos a detener en estas grandes oleadas, donde la población italiana fue la mayoritaria. Acá tenemos también una pequeña detalle de la cantidad de italianos o españoles, latinoamericanos y otros, porque sería una etapa aparte
charlar de otros grupos que llegaron y cómo fue su asimilación y cómo hoy también es parte de nuestra lengua y de nuestra cultura. Pero bueno, nos quedamos con estos datos. Los italianos constituyeron el grupo inmigratorio más numeroso, y donde se podía ver la presencia de esto que traían, de la cultura, de la lengua, de las formas. Se podía ver la presencia. Por supuesto hubo mucho, después el grupo español también tuvo mucha más número, pero el italiano tenía dejó una marca, creo que una marca más, que se podía ver más, que se podía notar y que hasta el día de hoy está en nuestra lengua. Entonces, de todas estas personas que se establecieron y que se quedaron en Argentina, no todos los que entraron se quedaron. Algunos volvieron a Italia o a sus países, otros se fueron para otros lugares, pero llegaron más o menos alrededor de 6,5 millones de personas en esta etapa, y se quedaron aquí en el país casi la mitad. De estas 3,5 millones casi de personas, la mayoría no hablaba español, la mayoría no lo hacía. Y acá tenemos 3 fotos antiguas. Esto es el puerto de Buenos Aires, donde llegaban los barcos con los inmigrantes. Estas son fotos que están en el Museo de la Inmigración, que está en Buenos Aires, que si algún día pueden venir, están invitados, los llevamos y les contamos. Y bueno, aquí están algunas de las postales que se veían en ese momento. Gente, muchísimo equipaje, muchísimo movimiento. ¿Por qué? Porque había trabajo tenían lugar, la mayoría de estas personas tenían un lugar, ya un trabajo asignado, o en el mismo hotel donde llegaban y se alojaban por unos días, podían gestionar un trabajo, había una oficina para ofrecerles trabajo y ver cuáles eran las habilidades con las que venían y dónde podían ubicarse. Muchos se fueron a provincias, la mayoría de ellos también viajaron a otras provincias, estaban esperando los vehículos para trasladarlos al lugar de trabajo, y muchos se quedaron en Buenos Aires, porque también aquí es una zona portuaria. Buenos Aires está pegada al río, y también había puestos para los inmigrantes. Y muchos de estas personas que vemos acá, pensando que son todos los inmigrantes, muchos eran de Italia, italianos. Y muchos de los italianos eran genoveses, de Génova. Y la característica, lo que sucedió, es que ellos se agrupaban, por supuesto, se agrupaban en colectividades, donde había familia, donde había gente de su mismo pueblo, que hablaba su misma lengua, por supuesto que se agrupaban. Y la característica fue, o el hecho fue, de que la mayoría vino al barrio de La Boca. Digo vino porque yo vivo en La Boca, entonces fueron al barrio de La Boca, desde el puerto, en ese proceso de acomodarse. Muchos fueron al barrio de La Boca, y el barrio de La Boca está en el sur de la capital federal. Es un barrio pintoresco, muy característico, porque tiene mucha carga con esto, carga con esta historia, carga con esta característica de la población italiana. Esta es una foto de 1936 de un conventillo. Este es un conventillo típico que todavía están aquí, que existen todavía en el barrio. Son viviendas construidas con materiales muy precarios, como es la chapa,
esto que ven aquí, son esas placas de metal onduladas, madera. Esto es un enrejado de madera, las escaleras de madera, muy poco cemento, muy poco concreto, sino pilotes o columnas de madera que sostenían estructuras, tenían 2 pisos o hasta 3 pisos, podían llegar a mantener estas estructuras. Y fue en lugares como estos donde se instaló los inmigrantes, gran parte de los inmigrantes italianos y principalmente genoveses, no solamente genoveses, pero la mayoría eran genoveses. Y es aquí, en este patio, la característica de los conventillos es que se compartían espacios. Por ejemplo, este es un baño. Todas las personas de ese lugar usaban el mismo baño, quizás había más de uno. Seguramente acá atrás de esta pared están los piletones, piletas grandes para lavar la ropa. A su turno, ven aquí la ropa colgada de diferentes familias. Tomaban turnos para utilizar los espacios en común. Y el patio característico de todo conventillo. En este patio pasaban de todo, en este patio jugaban los niños, y en este patio es donde nace este habla de los inmigrantes, de lo que nosotros vamos a hablar hoy. En estos lugares es donde vamos a poner el foco. Muy bien. El habla de los inmigrantes, el habla que nace en estos patios, era el habla que traían la población italiana principalmente. Yo ahora voy a hablar de la población italiana especialmente. Pero así como en América había muchísimas lenguas cuando llegaron los españoles, cuando vinieron los italianos en este siglo XIX, siglo XX, también traían muchísimos dialectos. La población italiana que vino era una población dialofónica, o sea que solamente hablaban los dialectos. No había un italiano, no había una lengua italiana, había, pero no lo hablaban. La mayoría de las personas hablaban dialectos de diferentes partes de Italia, de Génova, de Calabria, de diferentes partes. Entonces, tampoco venían con una sola lengua, o con una sola variedad, sino con varias. Así que en estos patios es donde comenzó esa lengua inmigratoria, esa lengua que algunos autores dicen que había tanta variedad de lengua inmigratoria como personas, o como grupo de personas, ya que cada una intentaba hablar, intentaba expresarse en español a través de su lengua y dejando las marcas de su lengua, de su dialecto italiano. Muy bien, vamos a seguir un poquito. Bueno, esta es una postal moderna, actual, de un conventillo restaurado. Este es un lugar donde hay tiendas para comprar regalos típicos de aquí de La Boca, hay atelieres. Seguramente han visto también esta postal en alguna de las promociones o de la publicidad turística de Buenos Aires o de Argentina. Por eso es muy particular la idea del conventillo. Muy bien, nos quedamos en el patio del conventillo, nos quedamos en el patio con todas estas personas que vinieron del otro lado del mundo, que no hablaban español, que venían a trabajar, y una característica, que la mayoría de las personas eran campesinos. Hubo una entrada de italianos, burgueses, gente noble, que vino anteriormente, pero esta entrada, estas dos grandes oleadas,
eran de campesinos, personas que quizás no habían terminado su educación formal, personas que venían a trabajar también al campo, que salían de una Europa, bueno, diezmada por la guerra, con problemas políticos, y buscando la América, buscando algo mejor, con muchas, por ahí, promesas de que iban a encontrar algo mejor aquí. Bueno, y se instalaron, este grupo se instaló en La Boca, en el conventillo de La Boca y en el patio del conventillo de La Boca. Y lo que aparecía aquí era esta lengua castellana del Río de la Plata junto con los dialectos italianos. Muchos le llaman una interlengua, porque reflejaba, era el surgimiento de estas voces nuevas, de este habla nuevo. Variedad de la lengua que trataba de acercarse al español, y esto me parece muy importante también en la parte social, ¿no? Cómo los inmigrantes, con la necesidad de hablar la lengua del lugar donde estaban, del lugar nuevo, intentaban acercarse al español, y por supuesto que no podían hacerlo claramente. Por eso se dice que se escuchaba en los conventillos y en las calles de La Boca un español incorrecto, una lengua con defectos, y por eso se la llamó lengua híbrida, de un poquito de un lado, un poquito del otro, pero no nada especial, nada fijo, era esa unión de los dialectos con la lengua con el castellano del Río de la Plata, con el castellano de los argentinos, con la lengua que se hablaba aquí. Y siempre tuvo una valoración pobre, eso lo vemos más adelante también, pero siempre fue motivo de risas de los criollos, de los argentinos, de los locales, motivo de risa escuchar a estos italianos querer hablar en criollo, querer hablar y mezclarse las vocales, superponer el orden de las palabras. Y a esto, a esta interlengua, a esta variedad, a esta lengua híbrida, se lo llamó cocoliche, que es el cocoliche, que es lo que nosotros vamos a explicar un poquito más, ¿no? El cocoliche. Muy bien, me gusta. Oscar Conde es un profesor de lengua, un doctor en lengua, y bueno, que especialmente lo que él hace es especial, habla más del lunfardo, él se especializa en el lunfardo, pero él también comenta que tanto el cocoliche como el lunfardo nacieron ambos con sus diferencias, pero ambos nacieron en forma paralela. Y otro escritor, José Gobello, dice que tanto uno como el otro nacieron en el patio de un conventillo. Así es que por eso vamos a ver ahora, vamos a dejar el lunfardo, que es otro tema, muy bueno, muy interesante, pero lo vamos a dejar a un costado y nos quedamos con el cocoliche. ¿Cuál es el significado de esta palabra, de la palabra cocoliche? Muy bien. Se utilizó esta palabra para principalmente hablar de esta lengua que hablaban los inmigrantes, esta lengua que trataban de llegar a comunicarse en criollo, y que aparecía, y ese proceso que ellos trataban de hacer daba luz al cocoliche. Pero también se utilizó este término cocoliche para designar a cualquier italiano. Es decir, cuando alguien llegaba y la gente se daba cuenta que hablaba de esta forma, es un cocoliche. Eso significaba que era un italiano. También apareció en esa época en el teatro, en el circo criollo, apareció un personaje que
también personificaba a un italiano que hablaba mal, que se quería dar a entender y hablaba mal, y bueno, era como una burla que se le hacía, y estuvo muy presente en el teatro y en el circo criollo. Y también ese personaje era un cocoliche. Y acá yo puse una foto de las máscaras que se usaban o que representaban a ese cocoliche, a ese personaje. Y por extensión también se denominaba cocoliche a toda esta mezcla de lenguas migratorias con la lengua, con el hablar de los argentinos, con el español que se usaba en ese momento aquí en Buenos Aires, en Argentina. Entonces, quizás aún el español, los españoles que llegaron de Galicia, la mayoría fue Galicia, gallegos, también tenían esa como dificultad, no tanta como, no se notaba tanto como con el italiano, pero también tenía esa dificultad de usar términos en gallego junto con los términos en el castellano de aquí, de Argentina, y bueno, decían, habla cocoliche, pero el término cocoliche específicamente habla o designa a esta lengua, habla de los inmigrantes italianos junto con el criollo o junto con el habla de los argentinos. Bien, no fue fácil, no fue como más o menos intenté subrayar este intento del italiano, no era algo grato, siempre recibía burlas o risas de parte de los argentinos, de los habitantes de aquí de Buenos Aires, por su forma de hablar. Y aquí puse cómo ya se designaba con los intelectuales de esa época, cómo rechazaban este habla, y ellos decían que esto se iba a terminar con la población inmigratoria, con los inmigrantes, se iba a terminar y no iba a afectar al habla de los argentinos. Ellos pensaban que los términos anglosajones iban a enriquecer, o los términos franceses iban a enriquecer el habla de los argentinos, pero nunca los italianos, nunca la lengua italiana iba a quedarse y a formar parte de nuestra lengua. Y así lo ponían, así lo manifestaban en diferentes diccionarios. Voy a leer algunas partes para enfatizar cómo se veía, ¿no? Dice, el lenguaje híbrido, particularmente lo usaban los italianos ignorantes de nuestra lengua. Castellano chapurreado, macarrónico, o sea, con errores, que no se entendía, que usaban los extranjeros ignorantes y en especial los italianos. Lengua torpe y ridícula del italiano inmigrado. Todo esto refleja de qué manera era recibida esto que estaban haciendo y que se hacía notar, ¿no? Por eso, como dije al principio, el grupo italiano no solamente traspasó la lengua de los argentinos a través de los italianismos que quedaron, sino también la sociedad, las costumbres. Hubo muchos aspectos que está sellado, que encontramos el sello de los italianos, principalmente aquí en la provincia de Buenos Aires, pero no solamente. Pero de esta manera era vista en ese momento, una valoración muy baja y hasta rechazada. Más adelante, ya la forma de designar al italiano o a esta lengua iba bajando, ¿no? Ya no cargaban las tintas sobre eso.
ya era una variedad del castellano italianizado, resultante de la inmigración, un lenguaje característico del italiano, cuando intentaban aprender nuestra lengua, una jerga híbrida y grotesca, que hablaban algunos italianos, mezclado con el español, y una mezcla de italiano y español, fruto de la inmigración. Ya los términos fueron bajando porque se vino para quedarse. Hay una frase, vino para quedarse y no desapareció como muchos intelectuales de la época pensaban que este hablar de los inmigrantes iba a desaparecer con las primeras generaciones de inmigrantes. Muy bien, vamos a ver. Ok, nosotros hablamos de lengua híbrida, jerga, habla de los inmigrantes, y al final decimos, es el cocoliche. Pero, ¿de dónde salió cocoliche? Esta palabra cocoliche. Bueno, tiene su historia, como todo tiene un porqué, una historia. Y está muy buena conocer esta historia. Antonio Cocoliche, Cocoliche era su apellido, Antonio Cocoliche era un italiano que trabajaba en una compañía de teatro, en un circo criollo. Y dice la historia que era una persona que hablaba mucho, que siempre hablaba muy fuerte, y que los dueños de esta compañía de teatro trataban siempre le tiraban la lengua para reírse o para pasar un momento gracioso, pero para escuchar cómo Antonio Cocoliche trataba o usaba esta lengua de los inmigrantes. Bueno, esto, aunque lo hacían como algo natural, algo que surgía, esto fue tomado por otro trabajador, un trabajador que participaba en el teatro de esta compañía, que se llamó Celestino Petrai. Esta persona tenía habilidades para imitar a la gente e imitaba muchísimo y muy bien, parece, a los italianos hablando en su habla híbrida, ¿no? A los italianos acriollados. Pero esta persona que era parte del elenco tomó esto y creó un personaje que se instaló en el teatro criollo. Es un personaje que hasta el día de hoy se pueden ver, siempre hay películas donde siempre hay alguien, un italiano que vino de Italia y que todavía no pudo modificar su lenguaje para hablar en español o en el castellano del Río de la Plata, y siempre hay alguien, ¿no? Bueno, esto pasó en 1890, Petrai creó este personaje, y el personaje se llamaba Franceschi Cocoliche, tomando el nombre de Antonio Cocoliche, de ese peor. Y el dueño de la compañía, que se llamaba Podestá, dejó algo aquí que me gustó, dice, ¿quién iba a pensar, o quién iba a suponer que de aquel episodio improvisado saldría un vocablo nuevo en el léxico popular? Me imagino que Antonio Cocoliche nunca se habrá imaginado en ese momento que su apellido iba a tomar el nombre de una lengua híbrida, de un hablar, el nombre de personas, el nombre de un personaje de teatro. Pero de aquí sale la palabra Cocoliche. Muy bien. Ahora vamos a ver un poquito en la lengua. Vamos a ver cómo se modificó el hablar el castellano del Río de la Plata, el castellano de los argentinos, el español de los argentinos, cómo se modificó con la intervención de los vocablos italianos. Muy bien. Aquí es en la parte léxica, en el léxico, me gusta lo que dice Wimberg. El cocoliche cubre desde un italiano con interferencias del español hasta un español
con interferencias del italiano, pasando por formas mixtas que resulta imposible asignarle. O es italiano o es español. No es posible porque es algo, una creación, algo nuevo. Bueno, es un continuo cuyo los dos polos son español o italiano, y de ahí todo lo que pueda hablar o lo que pueda haber salido en los patios del conventillo. Por ejemplo, aquí puse algunos ejemplos. Apuntamento, una palabra italiana que significa cita. Esto pasó a formar parte de ese cocoliche, de ese habla de ellos. Balurdo, que es un desorden. Crepar, que es morirse. Facha, un aspecto o apariencia exterior. Les comento que muchos de estos vocablos están todavía en y forman parte del habla de los argentinos de hoy. Y fueron la base del lunfardo. Lo que después, el lunfardo tuvo otro camino para su formación, pero el cocoliche fue la base del lunfardo. Vamos a ver otra modificación, cómo afectó o cómo apareció en la morfología del español de Argentina, del castellano de Argentina, del habla de los argentinos. El uso y el lugar que ponían a las preposiciones, cómo se usaba el plural, cómo modificaban, ¿no?, las perífrasis verbales y la posición de los adverbios. Acá hay un pequeño ejemplo donde dice, ya como habla, y dice, vamos, Pedrito, vení al me cuartito, tengo tanto de contarte, vení. Entonces, vamos, Pedrito, vení a mi cuarto, tengo tanto que contarte, tengo tanto para contarte, vení. Pero bueno, esto se repite. Después vamos a ver una muestra de cocoliche oral para poder también escucharlo y ver. Pero nos falta un poco la fonética. También en la parte fonética, y estos son algunos, no es todo, no es completo, simplemente son algunos ejemplos. La CSC italiana, solamente cuando hacemos el chi, y la combinación con la E y con la I. La inestabilidad de las vocales, el cambio continuo de vocales, y en este caso la O por la U, muchacha en lugar de muchacha, cosecha en lugar de cosecha, me en lugar de mis o mi, señora en lugar de señora. Ese cambio de lugar de las vocales. Y esto es lo que también, algo que llamó mucho la atención en ese tiempo, fue que esta lengua, que al principio no era aceptada, no era este habla, ¿no?, de los inmigrantes, que no era tenida en cuenta, al contrario, era desvalorizada, empezó a aparecer escrita en la literatura. Esto es un texto, fue el primer texto publicado en cocoliche. Es una carta, solamente son 2 párrafos, es más extenso, pero una carta que un escritor le mandó a un cronista, a una persona, a un joven que trabajaba en un periódico, y fue el primer texto publicado. Por ahí no era como una carta personal, entonces se tiene registro de esto, pero no fue lo que le dio un impulso en la literatura, sino que hay otro, un poquito más adelante, en el año 1886, una pequeña novela, se publicó en un folletín,
y luego eso también se publicó en un periódico de la época, y se trata de Los amores de Giacomina, la historia de una hija de inmigrantes que vivían en un conventillo, y bueno, y hablaba de sus amores, los amores que ella tenía, que ya era toda una historia novelesca, pero esto fue lo que dio como un pie, porque fue publicado en un periódico y además tuvo la aceptación de diferentes estratos sociales, de diferentes. Así que todo aquello que no quería ser aceptado ya estaba publicado, y le dio a este habla como más importancia. Se empezó a establecer, quedó en la lengua, empezó a quedar en la lengua y quedó para quedarse, se estableció para quedarse. Bueno, vamos a escuchar ahora esperen que voy acá, un audio, es de una escritora, una actriz, que va a leer este texto. Espero que se pueda escuchar bien. Bueno, vamos a ver. Ay, un momentito. Bueno, me voy hasta el 2.5, donde comienza, y vamos a intentar, vamos a seguir con nuestra mirada por ahí. Los amores de Giacomina. El Liberal, sábado 9 de enero de 1886. Giacomina tenía las piernas gordas. Así gordas, pero así gordas. Lo que hacía que todos los hombres, cuando la viesen en esta calle, abriesen tamaño de grande luoco. E la pícara de la muchacha, que sabía que esto le gustaba a los hombres, se prestaba a la liga para que se le hinchasen más las pantorrillas de la pierna. Por supuesto que Giacomina tenía siempre más de 20 novios, no solamente per la pierna gorda, sino per la carita colorada e otra cosita redonda que en el corpo sobresalía. Allí no había engaño, era todo gordito y macizo. Bueno, espero que hayan podido escuchar. Saben que ahora estoy pensando que... Sí, se escuchó perfecto. Ah, buenísimo, porque Está compartido. Sí. Ah, perfecto, eso es lo que quería. Sí, sí, sí. Me quedé en duda por eso. Bueno, Giacomina, ¿no? Giacomina. Muy bien, vamos a ver, a escuchar. Ahí está. Como les dije, esto está muy presente en la literatura y también en películas, y hay una serie que se las recomiendo, si la pueden ver, es una serie argentina que se llama Vientos de Agua. Narra la historia de un español que vino en 1934 a Argentina, y después la vuelta, lo que suele pasar, la vuelta de su familia, de esa familia que formó aquí, la vuelta a España después de la crisis que ha tenido Argentina. Pero al comienzo, los primeros capítulos de esta serie muestra la vida en los barcos, y ahí ya empieza ese tratar de entenderse. Hay una escena donde hay una persona que habla hebreo, otra persona que habla italiano y otra que habla español, y tratando de entenderse, de ayudarse en los barcos, con toda la carga emocional que eso significaba. Es apasionante. Bueno, a mí me gusta mucho, pero si les gusta y quieren ver un poquito más, tener un poco más, no sé, la película ambienta más la historia, ¿no? Bueno, vamos a escuchar también unos pequeños fragmentos que yo traté de transcribir, un pequeño diálogo. Aquí, esperen que me voy al 47. Ahí.
Che c'è? La bata es mía. Ah, ya lo sé. ¿Cómo estás? Y con Francesca todo bien. Ajá. Francesca es brava. Pero no es lo mismo. No, claro, no es lo mismo. ¿De qué modo no es lo mismo? Non lo so, è differente. Differente. Es diferente. Ah, ten cuidado con el piso. Lo dejé todo mojada. Mojado. Mojada. Mojado. ¿Qué ho detto? Mojado. Mojado. Bueno, ese es el patio del conventillo. Esta historia está narrada en un patio. Muy bien. Se las recomiendo, ¿eh? Bueno, para ir terminando y mencionando algunas de las cosas que a mí me parecen más, no importantes, sino que resaltan más en esta pequeña recorrida, recordar que esta variación lingüística fue pasajera, inestable. Esta lengua, este cocoliche que apareció no fue estable, fue algo que surgió de la necesidad y de acuerdo a cada, como comenté, a cada dialecto que tenía la persona iba a haber un cocoliche diferente. Fue el contacto fue el producto del contacto de italianos y la población, la comunidad del Río de la Plata, de los que hablaban español aquí, en Buenos Aires, un término que tenía diferentes significados, pero siempre tenía un significado despectivo. Hasta el día de hoy, quizás cuando alguien no está bien vestido o los colores no tienen nada que ver, un sombrero con un pantalón, con una camisa, y dice, pareces un cocoliche. Hasta el día de hoy tiene ese uso. Bueno, en 1886 fue la primera publicación y eso alarmó a los intelectuales de la época, pero les dio, muchos sectores sociales conocieron y aceptaron, recibieron de buen grado esta literatura en esta lengua. Duró aproximadamente dos generaciones, las generaciones de los inmigrantes que intentaban hablar, luego los hijos ya iban a poder comunicarse en un castellano rioplatense perfecto, porque la escuela en ese momento tuvo un lugar muy importante, donde se enseñaba en castellano o en español rioplatense, como lo querramos llamar. Entonces ya el cocoliche quedaba en las casas, ¿no? Y hasta dice la historia que hasta los mismos hijos de los inmigrantes se reían de cómo ellos pronunciaban o cómo ellos intentaban hablar en criollo. Y dio paso a otra jerga, variedad o lengua, habría que ver. Dio paso al lunfardo. Y me gustaría aquí intentar explicar algo. El cocoliche es el producto de lo que un inmigrante sacaba de un criollo y lo pronunciaba, lo hablaba con su acento, con la variedad que él tenía. De ahí nació el cocoliche. El lunfardo es lo que un criollo, un habitante de aquí de Buenos Aires, tomó del cocoliche y comenzó a hablarlo y a modificarlo y a usarlo. Por eso es que muchos de los términos del italiano están presentes hoy en el léxico argentino, muchos de los términos. Por ejemplo, mangiare, comer en italiano. Nosotros lo usamos a veces, puede aparecer en conversaciones, y a veces
no con el significado, no solamente cómo comer, no quiero mangiar, sino también como no entiendo, no manjo nada, o si quiero decir no entiendo, no manjo, no entiendo lo que estás diciendo, no entiendo lo que estás haciendo, cómo cambió el significado y cómo lo tomó el criollo y creó el lunfardo. No sé si traté de, si pude ser clara en esto, pero es muy bueno por ahí que ustedes después puedan, si les gusta, también leer un poco más del tema del lunfardo, que es otra marca de los italianismos. En el caso del lunfardo, no solo italianismos, pero sí un 40% de italianismo está presente en el lunfardo, pero esta conexión. No hubiera tanto lunfardo si no hubiera estado, no habría tanto términos italianos en el lunfardo si no hubiera estado presente el cocoliche con anticipación. Y algo que quiero resaltar en todo esto es el aspecto, la parte humana, la parte humana de estos procesos de aprendizaje de lenguas. Podemos decir que el cocoliche fue una interlengua, que no llegó a ser, algunos por ahí pudieron llegar a hablar español bien, pero hubo un grupo que se manejó en cocoliche y ahí terminó. Pero también pensar cómo lo que significa ser inmigrante. El cocoliche no nació solamente por, vamos a hablar en cocoliche, vamos a tomar términos, vamos a crear algo. Era la necesidad del inmigrante de hablar en criollo. Y les cuento que me emociono al decir esto, la necesidad de las personas de comunicarse lejos de su casa, lejos de su país, y cómo, cómo sellan características de la cultura del otro lugar, ¿no? Porque hoy en nuestra habla hay mucho cocoliche todavía, términos en cocoliche, el lunfardo lo mantiene, y el habla de los argentinos también, ¿no? También lo mantiene. Bueno, muy bien. Con esto, o hasta aquí, les agradezco. Bueno, si podemos charlar un ratito, si hay preguntas o comentarios. Muchísimas gracias, Rosana. Dejo de compartir, ¿sí? Así, ¿Sí? ¿Cómo te están así nos vemos, claro que sí. Bueno, tenemos ya unas preguntas en el chat. Algunos chicos, perdón, estaban preguntando cuáles eran los idiomas oficiales en Argentina. Creí leer en el chat. Bueno, me adelanto a decir que es el español solamente, o sea, en Sudamérica hay un solo país que tiene dos lenguas oficiales, que es Paraguay, ¿no? El español y el guaraní. Si bien en algunos lugares de Argentina, en el norte, especialmente en la provincia de Misiones o de Corrientes, se habla un poco de guaraní, no es una lengua oficial el español solamente. Pero bueno, estos rasgos característicos tan importantes, como el cocolicho, como el lunfardo que estaba hablando Rosana, realmente lo influyeron y mucho, ¿no? Entonces el español de Argentina, creo yo en general, más allá del río Platense, tomó estas características de estas dos jergas, o estas dos características como las que explicaste. Sí. Gracias. Bueno, otra pregunta en el chat es, ¿será una lección sobre el lunfardo también? Eso yo tengo una respuesta. Pregúntenselo a Gabriel. Puede ser, sí, sí, tengo que estoy preparando algo para más adelante hablar sobre el lunfardo, sí, queda pendiente esa charla, sí. Sí, y tiene que completar, hablar sobre el lunfardo completa.
Sí, es muy cierto y es muy interesante este último comentario tuyo, Rosana, para que los chicos puedan entender, los estudiantes puedan darse cuenta que son dos fenómenos complementarios y que el lunfardo, que quizás es más, no sé si más popular, pero es más, sí, más popular quizás afuera, ¿no? La gente quizás escucha qué es lunfardo y conoce la palabrita. Quizás cocoliche no lo conocen tantos estudiantes que estudian el español, porque es un fenómeno, como bien vos dijiste, Rosana, que duró un periodo, fue muy inestable y no duró mucho. El lunfardo quizás hoy, según algunos lunfardistas, se mantiene. Es decir, hay nuevas voces, y no solamente por el tango, y no solamente por generaciones de italianos que vinieron, sino que hay nuevas voces que se suman al lunfardo en estos últimos tiempos, ¿no? Entonces, bueno, es todo un tema, sí, para más adelante. Gracias. Nos pregunta Ana, ¿qué se necesitaba para llamarse argentino en la época de las emigraciones? Si una pareja era extranjera y su hijo nace en la Argentina, ¿ya se considera argentino este hijo? Sí, y también esa pareja que entró en la época de las inmigración, en la época de la inmigración, ya recibía su documento argentino, ya era argentino, porque apenas entraban, apenas llegaban de los barcos, bajaban de los barcos, lo primero que se les daba era el documento argentino, y era todo también un tiempo de argentinizar a los inmigrantes a través de la lengua, a través de los símbolos, ¿sí? Ya era argentino cuando llegaba, no era... Piensen que en realidad hubo unas políticas desde de los gobiernos, de muchos gobiernos, fue propiciada esta inmigración. Es decir, no solamente había muchos, vamos a decir europeos para poner en general, ¿no? Rosana hablaba de italianos en particular, que es la mayor cantidad, también españoles y de otros lugares, pero no solamente tenían ellos la necesidad de emigrar, sino que Argentina en particular tenía la necesidad de inmigrantes. Entonces hubo un deseo y una política de Estado de varios presidentes de abrir las fronteras para que venga la inmigración, recibirlos y darles el documento nacional argentino. La escuela también tuvo mucho, mucho que ver en eso, la escuela pública, para poder nivelar y para que todos pudieran sentirse argentinos, ¿no? O sea que sí, no solamente los hijos de, de una pareja, de una supuesta pareja que venía de Italia o de otro país, los hijos eran argentinos, sino que también la pareja, apenas llegaba, podía considerarse argentina, les hacían el documento. Gracias. Me gustaría agregar algo a eso, que no fue algo fácil para la gente. Estaba Claro. todo organizado, pero la verdad que para la gente no fue fácil. Creo que es normal, ¿no? Que no te vas a sentir argentino apenas llegás por tener un documento. Fue todo un proceso. Creo que esto que decís, Rosana, es muy importante. Toda esta generación de personas que vinieron o que emigraron de sus países, muchas fueron, digamos, no fue agradecido, no fue deseado por ellos. En general eran escapando de las guerras que había en Europa, entonces dejaron muchos de ellos familia, muchas familias estaban en sus países, y los que podían emigrar porque tenían algún dinero o porque tenían algún familiar y se animaban, venían a tratar de tener una vida mejor o quizás darles mejor, más paz, ¿no? Paz para sus hijos. Pero claro, no era fácil adaptarse y querían conservar sus culturas o sus costumbres. Entonces eso, acá se encontraron con muchos reductos, como bien vos decías, Rosana, con el patio del conventillo, en donde ellos podían compartir estas características, estas costumbres, y obviamente en el habla, en la lengua, se notaba mucho esa dificultad, que muchos no querían o no podían cambiar, ¿no? Y mantener el italiano en este caso, ¿no? Bueno, no sé si hay más preguntas. No se pone el micrófono. Ahí está. ¿Se escuchó, no? Sí. Sí, gracias. Otra pregunta. ¿Si hay algún dicho que muestre un ejemplo de cocoliche?
Bueno, en las muestras de audio que vimos, por ejemplo, pero un dicho, lo que piden es un dicho, no un ejemplo. A ver, un dicho. No No lo se me sé. ocurre dicho. No No, sé si dicho, claro, porque expresiones. claro, quizás expresiones que quedaron, como dijiste vos antes de mangiare, ¿no? Manchar, claro. No mangio nada. Y una persona que dice no mangio nada, en realidad no está diciendo no como. No es el significado literal de la palabra Claro. mangiare en italiano, que significa comer. Hay una modificación en el sentido o en el Claro. significado, claro, que es como no conozco, no entiendo nada de esto, no manjo nada. Y eso es claramente cocoliche, sí. Y sí, y como esos hay, bueno, no me Bueno, salen ahora, pero un hay ejemplo, muchos de estos. sí, un ejemplo Sí, sí. podría ser laburar, que en realidad pasó a ser, en realidad ya es lunfardo. La palabra laburar viene de laborare, yo les escribo acá en el chat, laborare es la palabra en italiano, significa trabajar, ¿sí? Es trabajar en español. Pero con algunas modificaciones, esta palabrita entró al español, digamos, hoy se considera lunfardo, laburar, ¿sí? Laburar es lunfardo. Pero en realidad viene del cocoliche, porque en realidad es una persona italiana que no podía hablar el español bien, empezó a usar ese término, laborare, tratando de imitar al porteño, a la lengua española. Entonces decía laburar, y así se incorporó del cocoliche al porteño, ¿no? Se me ocurre, uno más, que es bagallo. Bagallo significa las valijas, Valijas, equipaje, el sería. equipaje, eso es el bagallo. Pero hoy nosotros usamos, es un bagallo cuando queremos decir que una persona no es agraciada, no es linda, es una persona fea. Dice, es un bagallo. O un paquete. Seguramente, seguramente el equipaje por ahí fue algo incómodo y tenía esa connotación negativa o fea, no agradable. Pero sí, decirle que sí, que hay varias, hay varias, habría que... Sí. Hay una persona que pregunta si una persona quiere migrar a Argentina, ¿vale la pena de aprender el castellano? Sí, claro, pero no. Yo también en la otra charla creo que comenté que el castellano o el español hoy en día se consideran, es igual, no hacemos una diferenciación, no decimos esto, acá se habla castellano y en España se habla español. En realidad español o castellano son dos términos para designar a la misma lengua, ¿sí? En algunos lugares se dice español, en algunos castellano. Creo que el tema está más en España, que en Argentina o que en América, porque en España, como hay otras lenguas también dentro de la misma nación, como por ejemplo el catalán, entonces hacen la diferenciación de, por ejemplo, en Madrid se habla castellano, ¿sí? Porque se habla español, pero obviamente, ¿qué español? En Cataluña se habla catalán, ¿sí? Aparte del castellano. Digo, en América todos podemos decir español o castellano, es indistinto, ¿sí? Y sí vale la pena, pero no piensen que es un español distinto. En realidad podemos entendernos, por suerte, un español, un mexicano, un porteño, ¿sí? Alguien de Buenos Aires, un chileno, podemos entendernos sin problemas. La variación o la variedad, como decía Rosana, por ejemplo, está en el léxico, cuando hay palabras así, por ejemplo, del lunfardo, del cocoliche, y en la pronunciación, ¿no? En algunos términos fonéticos. Ahí había una pregunta. Sí, hay una pregunta más aquí en el chat, pero no entiendo una palabra. Ana, por favor, En el explicar. interior, claro. Dice si Sí. perdón, lo leo. ¿El cocoliche estaba presente tan solo en Buenos Aires o en el interior también? Buenos Aires. Claro. Sí, principalmente en Buenos Aires, en Buenos Aires. Esta trayectoria del cocoliche al lunfardo le va a dar la posibilidad el lunfardo está en todo, en el habla del argentino hoy en día,
Entonces podemos decir que hay parte de Cocoliche, ¿no? Pero en esa época, en los comienzos, se limitaba aquí, ¿no? A los grupos de inmigrantes, principalmente italianos. Bueno, creo que no hay más preguntas. No hay más preguntas, pero hay muchos comentarios. Y bueno, decimos muchísimas gracias a todos los participantes de esta conferencia de hoy. Gracias por las preguntas, gracias por comentarios y sobre todo gracias a Rosana por esta conferencia tan excelente y claro a la Escuela Spanish. Aquí pongo en el chat otra vez, Spanish.com es el web sitio, por favor, bienvenidos para leer toda la información. Bueno, y hasta pronto. Sí, hasta pronto. Muchas gracias por estar y por este ida y vuelta. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Julia, a vos por prestarnos este espacio para poder mostrar un poco los trabajos de los profesores que trabajan en Spanish, como Rosana. Así que gracias, Rosana, también por este tiempo, por esta investigación. Y a todos los estudiantes les agradecemos que pudieron estar. Espero que haya sido interesante. Algunos están comentando ahí que sí. Más presentaciones sobre Argentina. Bueno, vamos a hacerlo. Quizás uno más también sobre viajes. Y te esperan nuevamente a vos, Rosana. Bueno. Queremos agradecerles y obviamente también invitarlos. Nosotros en la escuela Spanish, como les decíamos al principio, si bien estamos en Buenos Aires, en Barcelona o en Madrid, Barcelona y Madrid actualmente tienen las escuelas abiertas, ¿sí? Por las razones del COVID, en Argentina están cerradas las fronteras todavía, entonces lamentablemente la escuela de Buenos Aires está cerrada presencial, pero sí estamos dando clases en forma online, ¿no? En forma virtual. Entonces, nosotros proponemos unas charlas o unos talleres de conversación todos los viernes con los profesores de Spanish. Y estas charlas son gratuitas. Yo después voy a pasarte, Julia, el contacto para que si alguien está interesado en participar, puede hacerlo. Y podemos mostrarle, obviamente, un poquito la forma de trabajar de la escuela de Spanish online, ¿sí? En forma virtual. Así que están invitados. Bueno, muchísimas gracias otra vez a todo el mundo y nos vemos pronto en los otros eventos de Spanish. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Buena semana. Y gracias. Buena semana, buen fin de semana. Sí.